Bueno, muchachos, bienvenidos a la clase del día 25 de agosto del 2023, estructuras de datos, y vamos a hablar sobre lo que son las matrices en Java. En la clase pasada vimos lo que eran arreglos, vimos operaciones sobre los arreglos y dejamos un reto de ustedes de crear un arreglo que pudiera almacenar 100.000 registros y probar dos algoritmos para hacer ordenación que nos permitiera poder medir cuál es más eficiente, si el algoritmo de la burbuja o el algoritmo de la burbuja mejorada, que puedan ser esos dos o otros algoritmos de ordenamiento. Más adelante, cuando empecemos a ver árboles binarios, vamos a ver de que los árboles binarios son muy rápidos para hacer ordenamiento de estructuras de datos. Pero por ahora, entonces vamos a revisar esos dos algoritmos. Bien, entonces el próximo martes pues vamos a mirar esa parte que hace falta, pero por ahora quiero avanzar en mirar cómo se construye una matriz y voy a proponer también un ejercicio para que comencemos a trabajar. Bueno, voy a crear un proyecto nuevo. Ya sabemos que es el proyecto en NetBeans. Vamos a crear aquí Java Application Nets y vamos a darle un proyecto que se llame matrices. Listo, esperemos que cargue. Aquí se me está demorando un poquito. Bueno, mientras carga acá, quiero explicarles qué es lo que quiero que hagamos con respecto a una matriz. Entonces, voy a abrir acá un Excel. Ustedes saben que un Excel es una gran matriz. Las matrices se distinguen entre columnas y filas, ¿cierto? Esta columna que yo tengo acá, ¿sí? Esta intersección entre una columna y una fila se conoce como una celda, ¿cierto? Una celda. Esa celda, para este caso, sería la columna 1, la fila 1. Entonces la distinguiríamos como 0,0, 0.0. Cuando yo hago referencia a 0,0, estaríamos hablando columna 0, fila 0, ¿sí? Entonces, de esta manera, entonces cada vez que yo voy manipulando un índice, entonces estaría hablando de la fila índice 0. Entonces si yo trabajaría acá 1,0, estaríamos hablando de la fila 1, ¿sí? Acá, perdón, aquí sería, si yo coloco 0,1, ¿qué estaríamos diciendo acá? Fila 0, columna 1. Aquí sería 0,2 y así sucesivamente. Entonces, si yo mantengo el índice que tengo acá, estaría hablando de este proceso. Y si estoy hablando hacia abajo, entonces ¿cuál sería? Entonces sería la columna, la fila sería 1,0, ¿sí? Fila 1, ya pareamos de la fila 1,0. Y de esta manera yo puedo entonces empezar a manipular los datos que tenemos sobre una gran matriz. ¿Listo? Entonces arrancamos con esa primera aclaración. Bien, entonces aquí vamos a sacar un proyecto y vamos a colocarle matrices. Listo, le colocamos el nombre del proyecto, Nets, y esperamos que cargue. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces la estructura es que podamos crear una clase gráfica con Java Swing, un JFrame que nos permita crear un menú de opciones. Entonces le damos finalizar y aquí tenemos entonces la ventana menú. Entonces vamos entonces a crear acá una etiqueta. Vamos a crear un nombre aquí que diga matrices en Java. Bien, vamos a crear un botón que nos permita llenar la matriz. Listo, y un botón que nos diga consultar la matriz o imprimir la matriz. Listo.
consultar matriz, llenar matriz. Entonces digamos que yo tengo estos dos métodos, vamos a empezar con lo simple para ir llegando a lo complejo. Entonces, matrices en Java. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ya yo tengo claro que al dar client source, entonces yo voy a ver el código fuente que me está generando la herramienta NetBeans. Entonces aquí, en la parte superior, vamos a crear la variable, ¿sí?, que permita crear la matriz. Entonces vamos a sacar una variable entero, ¿sí?, y le vamos a poner m números. Listo. M números. Pero resulta que como es una matriz, entonces ¿cómo debemos crearla? Entonces acuérdense, si nosotros vamos a crear una matriz, necesitamos crear filas y crear columnas. Entonces necesitamos crear los corchetes cuadrados que nos van a permitir a nosotros poder saber identificar que es una matriz. M número, M de matriz y números, porque vamos a almacenar números. Ustedes pueden colocarle edades, qué sé yo. Listo. Entonces acá, ahora ¿qué hacemos? La herramienta le decimos doble clic sobre el botón y él nos va a generar esta clase. Yo siempre le digo a los estudiantes que cuando estén programando sean muy organizados, porque cuando los programas crecen, pues hacen que uno se pueda embolatar. Entonces yo siempre le digo, mire, cuando usted vaya a trabajar un botón, dele clic derecho, cambie el nombre de la variable y póngale un nombre representativo. Entonces digámosle aquí, llenar. ¿Listo? Llenar. Bien, tenemos aquí llenar. Entonces, si yo le doy doble clic, entonces ya él me va a cambiar acá y me va a aparecer el método llenar. ¿Listo? Y acá también me aparece el botón llenar. ¿Sí? Eso se llama tener organización en el desarrollo de software. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros cuando vamos a instanciar la matriz, necesitamos tener el tamaño que nos permite saber número de filas y número de columnas. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá punto parseInt y le vamos a decir que nos capture con J8 en panel. Y un diálogo. Ya sabemos que si nosotros ejecutamos, vamos a recordar esto que lo hemos explicado en clase, si nosotros lo ejecutamos, entonces al darle aquí en llenar matriz, entonces este mensajito que vemos acá se construye con esta parte de código, ¿cierto? Entonces aquí le decimos null en el caso de que no reciba nada, y acá el mensaje que el usuario va a ver, que es lo que yo estoy colocando acá, diga el número de filas. Entonces ese valor se lo estamos asignando a una variable que la vamos a llamar f, identificando las filas. Y entonces hacemos lo mismo para las columnas. Entonces le decimos acá control C y acá cambiamos a f por c. Entonces tendríamos las columnas. Entonces, diga el número de columnas. Listo. Ahora ¿qué hacemos? Como ya tenemos entonces filas y columnas, ahora sí vamos a instanciar la clase que tenemos acá, el método, la variable que tenemos acá, tipo entero. Entonces le vamos a decir entonces colocamos número, ¿sí?, igual new tipo de variable f c. Entonces, acuérdense, nosotros acá estamos creando el nombre de la variable, pero cuando ya la instanciamos, entonces ¿qué estamos diciéndole? La computadora en la memoria RAM comienza ya a reservar F y C, que van a ser el número de filas, número de columnas, para que podamos empezar a hacer el llenado. Entonces esta variable, ¿sí?, nos va a permitir entonces definirle en Java que acabamos de construir una matriz. Hasta el momento la matriz pues está reservado el espacio en memoria RAM. Ahora necesitamos empezar a llenar la información.
Entonces, para empezar a llenar la información, entonces, ¿qué vamos a decirle? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ciclo repetitivo que nos permita a nosotros poder ir llenando primero las filas y después pasamos a llenar las columnas. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Entero i igual a 0 y le vamos a decir hasta que i sea menor que ¿qué? El número de filas, y le vamos a decir i más. ¿Listo? La idea es tener dos for anidados para hacer el proceso. Entonces creamos otro for que se vaya moviendo por las columnas. Vamos a llenar primero la fila y después pasamos a llenarlas. Lo mantenemos en una fila, y vamos llenando las columnas. Y cuando ya termine de llenar las columnas, pasa a la siguiente fila, que es lo que explicaba yo acá. Entonces lo que tenemos que hacer es llenar primero la fila, pasamos, ya se llenaron las columnas, pasamos a la siguiente fila, llenamos columnas y así sucesivamente hasta que la matriz quede totalmente llena. Vamos a entrar nuevamente acá y hacemos el proceso. Entonces, vamos a crear a J, mientras que J, perdón, aquí tiene que ser menor, ¿listo? Aquí me equivoqué, menor que F, ¿sí? Y acá le decimos cuando J sea menor, ¿sí? Este va moviéndose la fila y aquí se va a mover con las columnas, punto y coma, y le decimos J más. Entonces acá, cuando él termine de hacer este ciclo interno, pasa al externo. Listo, entonces le vamos a decir en números vamos acá rápido y le vamos a decir que se mantenga en la posición I y en la posición J. Le decimos igual y vamos a robarnos este código nuevamente, ¿verdad? Control V. Entonces aquí él va a comenzar a llenar cada uno de los elementos. Entonces, si yo le digo acá, diga el valor para la posición, y le vamos a decir acá posición y un espacio J. ¿Listo? Para que tengamos nosotros el indicador de qué valor es el que estamos pidiendo. ¿Listo? Bien, entonces aquí hacemos el ciclo y cuando ya todo esto se termine, cuando ya se termine esto, le vamos a mandar un mensaje. Pero un mensaje de diálogo, ¿listo? Show mensaje diálogo. Está bien. Hicimos la matriz, está llena. Entonces vamos a correrla a ver. Corremos el ejercicio y revisamos. Llenar matriz. Entonces nos va a decir, diga el número de filas. Entonces vamos a decirle, vamos a cargar una 2×2. 2. Diga la posición 0, 0. Entonces vamos a colocar aquí 3. Posición 0, 1. 3. 4. Posición 1, 0. Mire que ya comenzó, ya bajó a la siguiente fila. Y se está moviendo otra vez en las columnas. Listo, la matriz está llena. Entonces de esta manera, muchachos, nosotros estamos construyendo una estructura de datos, ¿sí? Para nuestro caso de matrices, donde podemos llenar, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que tengamos,
vamos a llenar número de filas y el número de columnas. ¿Listo? ¿Dónde estamos? Si estamos implementando un for anidado. Acuérdense, cuando yo tengo un for anidado, primero él entra al for inicial, entra el segundo for, y cuando este for termina, pasa nuevamente al de arriba. Si este no ha terminado, nuevamente entra al interno, se ejecuta el interno y luego pasa el de arriba, y así sucesivamente. Cíclicamente él se va a ir moviendo hasta que ya termine el ciclo, el for principal termine, y de una vez se sale del for y le estamos enviando este mensaje. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cómo llenar una matriz en Java. Te vamos ahora a plantear, vamos a imprimir la matriz. Entonces nos vamos para acá, le colocamos un nombre al botón, colocamos imprimir, decimos OK, y acá tendríamos este proceso. Entonces vamos entonces a recorrer la matriz. Entero i igual a 0, punto y coma, mientras que i sea menor, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo a f y a c acá por dentro de este método? Entonces estamos diciéndole al programa Java que estas dos variables son internas del método. Entonces, si yo las voy a acceder acá para controlar y saber hasta dónde debo terminar, ¿qué va a ocurrir? Ahí me va a generar un error, ¿sí? Entonces, para evitar ese error, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a recordar, podemos hacer de dos formas, con .length para llamar el valor, o si yo necesito estas variables, también, ¿qué puedo hacer? Me puedo ir para arriba, ¿sí? Aquí donde declaré, y yo puedo llegar y decirle aquí intero c, f, las declaro como globales, y acá entonces tendría esto acá. En programación hay muchas formas de hacer las cosas, ¿sí? Uno siempre tiene que buscar la mayor eficiencia del proceso, ¿sí? Ustedes pueden encontrar como el método función.len, que le va a permitir a usted tomar el tamaño de la matriz, pero cuando los valores son muy grandes, pues es un trabajo adicional, ¿sí? A veces nosotros hemos hecho ejercicios cuando son valores muy grandes, es mejor trabajarlo con variables, ¿sí? Variables o constantes que nos permitan a nosotros poder acceder mucho más fácil a esto y mucho más rápido, ¿sí? Cuando uno necesita ser más eficiente en la ejecución de un código, ¿sí? Pero igual son formas de programar. Entonces, y ahora sí puedo decir aquí, mientras que esto, ¿sí? Igual que lo que tengo acá. Vamos a copiar esto acá, ¿sí? Entonces, aquí ya yo podría decirle a la computadora que me haga el proceso de recorrido. ¿Listo? Entonces, ya aquí, cuando él comience a recorrer, entonces le vamos a decir es que nos imprima. Entonces, con esta que tenemos acá, vamos a copiar este código y lo vamos a reutilizar aquí, ¿sí? Para que nos vaya imprimiendo. Entonces, la matriz es, vamos a colocarle un mensaje aquí y vamos a colocarle acá que me imprima esto que tengo acá, ¿sí? Entonces, C, y aquí le vamos a pegar la matriz. Listo. Entonces, de esta manera, cuando él comience a hacer cíclicamente el proceso, nos va a ir mostrando cada valor de cada matriz, ¿sí? De esta manera. Vamos a correrlo. O cerciórense de que les queden los corchetes. Pilas con los corchetes, que los corchetes se generan problemas. Corchete que abre, corchete que cierra. Listo. Este abre aquí, este abre acá. La ventaja del programa es que él le alumbra a uno donde está el corchete correspondiente. Listo. Vamos a correr nuevamente el programa y vamos a probarlo. Llenar matriz. Entonces le vamos a decir 3 por 3, 3 por 2. Listo. Entonces 0. Entonces vamos a colocar aquí 12, 8, 7, 6, 5, 6. Matriz llena. Vamos a imprimirla. Te dice la matriz es 12, 8, 7, 6, 5, 6,
Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos la matriz, pero si yo quisiera saber la posición en la que está cada elemento, entonces, para que quede un poquito más claro, entonces vamos a colocar aquí un mensajito. La matriz es... posición y le vamos a decir acá posición y de esta manera se nos va a ver un poco más bonito el mensaje. Vamos a correrlo, llenamos 2, 3, valor 00, vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriz llena, la vamos a imprimir. De matriz la posición 00 igual a 1. Matriz la posición 01, 2, 0, 2, 3, 1, 0, 4, 1, 1, 5, 1, 2, 6 y así. Tenemos la matriz impresa. ¿Listo? Entonces ya empezamos a trabajar el tema de las matrices en Java. ¿Listo, muchachos? Entonces esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces ya tenemos arreglos y ya tenemos entonces cómo trabajar con matrices. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que a mí me gusta dejar retos y la idea es que siempre haya un reto cada vez que hay una clase. ¿Sí? El martes revisamos el tema del algoritmo de llenar aleatoriamente con 100.000 registros un arreglo, y vamos a revisar los algoritmos de ordenación, y adicionalmente entonces vamos trabajando en este otro reto que voy a colocar acá. ¿Sí? Vamos a llenar acá. La idea es que yo pueda buscar en una matriz, ¿sí?, que me diga en qué posiciones están valores pares. Listo, te recorre toda la matriz, pero que solamente me diga dónde están los números pares. Me pareció lo que hicimos con arreglos, pero ¿cuál es lo que yo busco acá? Buscamos de que ustedes se vayan metiendo en el cuento algorítmico y entiendan cómo podemos recorrer una matriz e ir mirando qué hay en cada posición. Eso es lo que buscamos. Listo, entonces acá le van a colocar ustedes un nombre que puede decir buscar pares o impares. El algoritmo va a ser igual. Buscar pares. Listo. Entonces, cuando yo le dé clic aquí en buscar pares, él me debe decir en qué posición hay un número par. Repito, ¿qué se busca con esto? Que ustedes algorítmicamente puedan saber recorrer una matriz y saber qué hay en cada posición. ¿Listo? Entonces les queda ese reto. Que estén muy bien, muchachos.